Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma. Y en esta ocasión vamos a emitir un comentario y a reseñar un libro de divulgación científica que corresponde a la colección Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Es una colección bastante amplia la que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, y son alrededor de poco más de 250 títulos que están divididos en 11 áreas de la ciencia: astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de la tierra, ciencias del mar, ecología, física, matemáticas, química, ciencias de la salud, y más. Hoy vamos a presentar el comentario sobre el libro De la vida de las plantas y de los hombres de Manuel Rojas Garcidueñas. Así que vamos allá de una vez. Espero que les guste. Si les gusta la reseña, pues, lean el libro, es muy interesantísimo. Así que vamos allá. Yo soy Jorge Torrealta. Les agradezco a todos los que nos escuchan, donde sea que estén. Gracias por su tiempo. Y hasta siempre. Hace tiempo vi un documental acerca de los cultivos transgénicos y los daños al cuerpo humano, sobre todo a la mente, que genera el consumo de estos. Allí se explica cómo, mediante la modificación genética de las plantas, se pueden crear especies que soportan las plagas o están diseñadas para no ser afectadas por los pesticidas que determinada empresa produce para fumigar los cultivos. Asimismo, estos ejemplares son tan resistentes que las cosechas progresan, ya sea en temporal o por riego, entre muchas otras características, como la producción de masa de alimentos. No así con la agricultura tradicional. No obstante, uno de los agricultores decía que, en efecto, todo era perfecto. El maíz era fuerte y grande, estático ante el viento, y a no ser por el sonido de este golpeando la cosecha, el silencio se posa en aquellos campos, y de acuerdo con sus palabras, todo está muerto. No vuela ni un insecto. Son semejantes a maniquíes, sin vida. Por supuesto, el documental emplea un lenguaje técnico entendible para la audiencia, pero había algunas palabras que, aunque había escuchado varias veces, en la escuela, por ejemplo, en contexto me eran difíciles de entender, de imaginar. ¿Cómo se podría asir aquello que se llama ADN? Pues algunos científicos lo hacen y crean algo así como el monstruo del Dr. Frankenstein, salvando las distancias, e irrumpen en la composición genética de las plantas para, según ellos, como se ha dicho antes, hacerlas fuertes ante plagas y pesticidas, y a pesar de que aseguran que no provoca daños y que los alimentos son saludables, cientos de casos de alergias y cáncer se registran en muchos países a causa del consumo de estos productos. Así, como todo aprendizaje genera más preguntas y sed de saber, me inquiría cómo es posible que la naturaleza no sea suficiente en sí misma e intervengan la ciencia y la técnica no para explicar los múltiples fenómenos relacionados con la agricultura y la tierra, sino para perfeccionarla, ayudarla. Es decir, y esto nunca me lo había preguntado hasta ese momento, luego de ver el documental, ¿qué necesita la vida para progresar? ¿Cuáles son los mecanismos, en este caso de las plantas, para dar vida, para reproducirse y ser útil al hombre como alimento y generador de oxígeno? Días después, por casualidad, hallé el libro De la vida de las plantas y de los hombres, de Manuel Rojas Garcidueñas, editado por el Fondo de Cultura Económica, de la colección
La ciencia para todos. Fue como si alguien tocara mi hombro y a una señal me indicara el camino para salir de un laberinto, para encontrar la calle indicada, algo que he perdido. Estas líneas parecen señales del destino. Nada de eso, en realidad. Un versículo de la Biblia dice: el que busca, encuentra. ¿Cómo di con ese texto? Google. Tecleé algunas palabras claves como desarrollo de las plantas, alimentos transgénicos, agricultura hoy, agricultura en la actualidad, en fin. Y en algunas de esas búsquedas hallé la obra de dicho autor, lo cual me llevó a la web de La Ciencia para Todos. El título del libro de Garcidueñas es muy sugerente, al menos para las respuestas que buscaba. Había estudiado sobre la fotosíntesis en la escuela. Además, germinó una semilla en un trozo de algodón. Pero se necesita más que eso para comprender la realidad. La escuela nunca es suficiente. Apenas abrí el libro, Manuel Rojas Garcidueñas nos dice en una nota aclaratoria que su libro, de la vida de las plantas y de los hombres, cito, es un relato en lenguaje sencillo de cómo viven las plantas y de lo que su vida nos enseña. Fin de la cita. En la misma anotación explica que no es estrictamente una obra de divulgación científica. No obstante, pertenece a la colección Leamos la Ciencia para Todos. En ese sentido, quien se acerque a este libro, es decir, el hipotético lector, no encontrará especificidades técnicas de biología, botánica o ecología, sino un diálogo, narración tranquila, sin sobresaltos ni obstáculos, sin expectación y asombro por la revelación de los mecanismos de la vida. Desde las primeras líneas aborda la imagen de un girasol desde múltiples perspectivas. Una criatura de Dios que merece ser admirada y pintada como un artista como Van Gogh, hace el agricultor que le parece un invasor y ladrón del sol respecto de su cosecha, y por ello la aniquila. Sin embargo, vista a través de un microscopio, se advierte el abismo que constituye aquel organismo llamado girasol, su grandeza, su complejidad, su auténtico valor. El libro consta de 7 capítulos con una relación en particular, no por el contenido, el cual es evidente, sino respecto del título que refiere al hombre y la planta. Sin embargo, en el índice no lo presenta. 1. La energía de la vida. 2. La materia viviente. 3. La regulación de la vida. 4. El programa vital. 5. El complejo vital. 6. La evolución de la vida. Y 7. La finalidad de la vida. Visto lo anterior, el hombre y la planta no aparecen enunciados, sino como un todo. Nada vive de forma individual. Todo es un sistema. ¡Qué arquitectura admirable! En las plantas, todas yacen laberintos perfectos constituidos por células que realizan diferentes funciones. Y es en este punto donde el libro se convierte en un viaje al interior de la planta, que incluye un breviario histórico de científicos, poetas y filósofos que inciden en el texto para complementarlo, para hacer pensar al lector, para generar debate, de los cuales, para mayor información, se encuentran las referencias al final del texto. Cual recorrido turístico, Garcidueñas nos guía por cada uno de los componentes biológicos de las plantas, por aquellas células dispuestas de forma simétrica, desde las fibras de esclerenquima que mantienen el tallo erecto y firme, hasta células cilíndricas, huecas, que forman largas tuberías que ascienden desde la raíz al tallo. El xilema que transporta el agua y nutrientes del suelo a todo el vegetal. El proceso del nitrógeno, la importancia de las enzimas y lo peligroso de los alcaloides, las mensajeras, las hormonas. Así, en esta aventura,
nos revela a las plantas, en este caso el girasol, como un sistema abierto, autorregulado y evolutivo. Al arribar en otra estación, nos conduce por la historia a través de métodos crueles para hallar los mecanismos de función de la vida, para dar cuenta de la fotosíntesis. Un espantoso martirio, asesinar a un roedor asfixiándolo para luego reconocer que las plantas otorgan el oxígeno. Más adelante, nos dirá que la ciencia es amoral. De lo contrario, jamás se hubiera fabricado la bomba que explotó sobre Japón en la década de 1940. Así, de vuelta a la fotosíntesis, no es sino la transformación de energía lumínica a energía química, pues recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta manera, al alimentarnos, devoramos al sol, ya que la planta se nutre de él, y al ser comida por vacas, cerdos, cabras, entre otros, estos animalitos comen el sol. Y al alimentarnos de ellos, también consumimos este astro, porque la energía de los seres vivos procede del sol. He aquí por qué las sociedades antiguas lo adoraban como un dios. Como ya se ha anunciado, la vida es un sistema. La energía es indestructible. Asimismo, al tener conocimiento de todo esto, se advierte que el hombre es el parásito perfecto de la tierra. He aquí la agricultura, su motivación, y cual ente inútil, por medio de la técnica y en nombre del progreso, arrasa el planeta. Y es aquí donde Garcidueñas nos sitúa en otra encrucijada moral, filosófica, como las descripciones de crueles experimentos en animales para conocer la síntesis de las proteínas, como practicar una fístula en el estómago de un perro para después de que el can ha comido, drenar los productos de la digestión con el fin de examinarlos y descubrir algo más. Por supuesto llegamos hasta el ADN, el mapa del ser. Después de dejar atrás el ciclo del nitrógeno, un punto muy importante respecto de la alimentación de las plantas que se reduce a la frase bíblica, polvo eres, y en polvo te convertirás. Una vez más la idea de los ciclos, de la unicidad, un todo, pues no hay que olvidar aquel pasaje de la sexualidad de las plantas, un fenómeno tan complejo y tan hermoso que es superado en sí mismo para progresar en la vida, evolucionar, donde diversos insectos y el viento toman parte del ciclo de la reproducción. Son increíbles las descripciones de la fecundación de las plantas, incluso los fallidos, los abortos, el sexo y la muerte, imagen del cambio constante que permite la vida. Parecería un chiste, pero las plantas no tienen problemas de identidad de género, ni protestan contra el patriarcado, ni se asumen como feministas. Solo nuestra sociedad está dividida, confrontada para destruirse. Algo más que aprender de ellas, de las plantas. Y me disculpo con las plantas de todo el mundo por asumirlas como femeninas. Ahora bien, la lectura de este texto nos sitúa en el problema por el cual llegué hasta aquí. Es solo un atisbo, el control de desarrollo vegetal por aplicación de hormonas para producir más alimentos para gente con hambre, es decir, los transgénicos. Pero lo que no dice es que esas personas hambrientas son pobres, por lo cual no podrían acceder a estas viandas. Sin embargo, el autor no aborda este tema en profundidad, porque no es el tema principal, sino para generar interés e involucrarse a fondo. En ese sentido, nos describe las posturas opuestas, radicales, respecto de estos temas de medio ambiente y sus derivados, sus detractores y optimistas, e impele a afrontar estas problemáticas desde la perspectiva científica, imparcial. Y ya que se ha abordado el ciclo de la vida de las plantas, acuden las preguntas. ¿Para qué existe la vida? ¿Cuál es su finalidad? La pregunta del $1.000.000.
¿Qué sentido tiene la vida? Todos esos mecanismos complejos, incluso en las más pequeñas plantas, esa que asoma, derrotando al concreto en busca del sol. ¿Para qué? Este es otro viaje que debo realizar, y mientras espero el tren que me lleve hasta aquellas respuestas, he aprendido que las plantas nos enseñan que en este mundo tan corrupto, los humanos debemos tender al crecimiento en busca de la luz. El fototropismo como analogía de la iluminación, de un renacimiento, de una revolución. Por último, la obra de Garcidueñas la resumiría en uno de sus párrafos. Cito: el único tipo de ser vivo autosuficiente es la planta verde, que rehace su cuerpo con el dióxido de carbono del aire y el agua y sales del suelo, y que funciona con energía solar, lumínica realmente. La planta verde es el productor de la cadena alimenticia, es el punto de partida y será consumida por animales herbívoros, que son los consumidores primarios. Estos pueden ser presa de carnívoros, que son los consumidores secundarios. Al final, siempre hay un cadáver, pues todo lo que vive muere. Pero la vida siempre surge. El cadáver es utilizado por las bacterias que lo desintegran y devuelven al suelo los elementos químicos. Son los reintegradores. Entonces, una plantita absorberá esas sales y se iniciará una nueva cadena alimenticia, un nuevo hilo en la siempre renovada trama de la vida. Fin de la cita. De esta manera, Garcidueñas nos muestra los abismos interiores de las plantas, la importancia no solo en sí misma, sino todo lo que deriva de ellas, como la agricultura y la economía. La planta, como el principio de la vida, un ser impulsado desde la tierra, desde la oscuridad, en busca del sol.